Nos acompaña Raúl Martínez Hostos, quien es presidente y director general de Barclays México. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por tenerme aquí, Susana. Qué gusto saludarte. Pues bueno, los temas centrales de esta convención sabemos que han sido la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, por supuesto, las elecciones presidenciales. ¿Cuáles son sus perspectivas del Telecan? Cada vez vemos pues un poco más de tensión después de este anuncio que hizo Donald Trump, aunque está exentando a México y a Canadá de los aranceles al acero y al aluminio. Dice que todo dependerá si el Telecan llega a buen puerto. Sí, yo creo que al final lo que es muy positivo es que se está continuando con la estrategia de tener varias mesas de negociación. Yo creo que hay un espíritu bastante constructivo por parte de los tres países. Eso no quita que vamos a tener muchísima volatilidad con un anuncio un día, luego se dice otra cosa el otro. Entonces eso no nos debe sorprender, pero el eje central que ha sido las mesas de diálogo, el estar enriqueciendo las propuestas, creo que nos deja por lo menos algunos de los participantes del mercado pues un poquito más satisfechos y optimistas de lo que puede resultar ser pues digamos la nueva versión del tratado de los tres países. Entonces se encuentran optimistas en ese sentido, y en cuanto a las elecciones, pues ya vemos aquí algunas propuestas de los candidatos independientes. ¿Cómo las viste? ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que al final es nuestra labor como gremio en la Asociación de Bancos de México es generar los espacios. Tenemos una gran responsabilidad de ser una parte muy importante de la actividad económica del país, pero también además por las instituciones que representamos, pues crear esas condiciones para que se genere un debate sano y rico entre los diferentes actores políticos. Y la mañana de hoy tuvimos a tres candidatos independientes yo creo que una visión innovadora, fresca, y que creo que al final el chiste no es estar con un partido, con otro, con un candidato, sino realmente estar pensando en México. Y yo creo que esa es la visión de la asociación. La comparto al 100% representando una de las 51 instituciones que formamos parte de la asociación. Y creo yo que en el siguiente día pues vamos a tener pues más claridad. Y yo creo que en un terreno idóneo para platicar, para escuchar a los candidatos, realmente sentar las bases para lo que nos espera en los siguientes meses, que van a ser meses pues muy intensos, diferentes puntos de vista, pero yo creo que al final del día se tiene que poner a México en primero, independientemente del partido que esté representando, independientemente del candidato. ¿Les preocupa la posible llegada de un candidato de izquierda que no continúe con la política económica actual? Pues yo creo que la llegada o no de un candidato, eso yo creo que al final es que quien llegue pueda reconocer las cosas que se han hecho bien y atender las cosas que a donde todavía tenemos mucho por hacer. Si es de izquierda, derecho, centro, realmente como jugadores dentro del mercado, nuestra labor es de dejar los puntos que para nosotros son sensibles. Tú tocaste el tema de la prudencia. Yo creo que la prudencia en el manejo de política económica, política fiscal, política monetaria es una condición necesaria para el éxito. Hay espacios para mejorar en materia de corrupción, de seguridad, inclusive la implementación de las reformas estructurales, que yo creo que tienen grandes beneficios. Pues creo que también ese va a ser un tema que vamos a estar prestando muy especial atención, las posturas de los diferentes candidatos, porque sí sentimos, y no solo es en México, ese es el sentimiento generalizado de los inversionistas extranjeros, que en México se han hecho cosas muy bien. Claramente hay grandes desafíos y el cómo atenderlos, yo creo que la población pues va a exigir de los gobernantes que se pueda realmente atacar lo otro, pero lo que no podemos hacer es pensar que todo lo que se ha hecho está mal, o todo lo que ha hecho un partido o un candidato o un presidente o la administración anterior es incorrecto. Yo creo que ahí es a donde corremos el riesgo de desvirtuar el diálogo constructivo que precisamente busca la convención. Y con estas variables que sin duda pues generan incertidumbre, volatilidad, ¿cuáles son sus perspectivas de crecimiento para este año y también del tipo de cambio? Nosotros estamos bastante optimistas en la parte de actividad económica. Claramente México todavía está muy por debajo de su potencial en crecimiento económico. Creo que las reformas estructurales, la gente pensaba que los resultados de las reformas en materia energética, en materia de mayor inversión, se iban a dar de un día para el otro. Es un proyecto de mediano o largo plazo. Hay un número de proyectos que también pues, van a empezar a rendir frutos en varios años en términos del efecto multiplicador que puede tener sobre la economía.
Habiendo dicho eso y en un entorno de crecimiento relativamente bajo que ya empieza a dar la vuelta en Europa, que ya en Estados Unidos también se empieza a consolidar el crecimiento, en Asia ya empieza a mejorar, nosotros tenemos de pronóstico de crecimiento económico en Barclays para el 2018 de 2.4%. Y sentimos que es una base, no es a donde creemos que debe de estar México en el mediano plazo. Tipo de cambio es difícil poder decir, nuestro economista en jefe creo que lo tiene ligeramente arriba de 20 para el cierre de año, pero va a haber volatilidad, y va a haber volatilidad para un lado y para el otro, y creo que al final, mientras estén las bases para poder crecer en el mediano o largo plazo, pues en temas de alguna declaración en torno al Tratado de Libre Comercio o alguna postura en el escenario político puede tener un impacto a corto plazo en el tipo de cambio, pero al final creemos nosotros que tanto las herramientas naturales del mercado como algunas de política cambiaria que han venido adoptando las autoridades financieras mexicanas, creo que le han dado también un buen soporte al tipo de cambio en el mediano plazo. Bien, pues finalmente, Raúl, este es el primer año que vemos la presencia de fintechs en esta convención bancaria. Ya se aprobó la ley, falta su promulgación. ¿Qué opinas de esto? Y también me gustaría saber sus perspectivas en cuanto a las criptomonedas. Bueno, yo creo que se ha trabajado muchísimo en entender lo que es este nuevo escenario, espacio en el que coexisten tres actores importantes, ¿no? Las fintechs, los grandes bancos o las grandes instituciones y los reguladores. Y si a eso le agregamos que cada jurisdicción tiene sus propias necesidades, pero pues al final la regulación fintech, pues las empresas van a estar trabajando de manera conectada entre economías, pues creo que apenas empieza. Creo que el gobierno mexicano, de manera muy particular la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han estado muy cerca de la discusión internacional. Creo que esta primera ley manda una señal muy buena en términos de la plataforma sobre la que tenemos que trabajar. Va a ser un espacio de prueba y error, pero definitivamente nosotros y Barclays a nivel global ha estado muy metido en las discusiones globales para poder incorporar estas nuevas empresas, para hacernos más eficientes. Nos necesitamos mutuamente. La gente piensa que fintech va a desviar o va a sacar a los bancos, o que los bancos se van a comer a las fintechs. Yo creo que hay el espacio para que podamos ser mejor. Al final es mejorar la calidad y el servicio que se le da a nuestros clientes, sean personas físicas, personas morales. Si podemos aprovechar la tecnología y la innovación y la flexibilidad que pueden tener muchas de estas empresas para ser mejores, creo que es muy positivo. En términos de las monedas, pues yo creo que es un subconjunto del subconjunto del subconjunto dentro de esta amplia gama de la tecnología y cómo está avanzando. Yo creo que se tiene que ver más como un activo en sí. Puede ser interesante para algunos como un mecanismo de inversión. Veamos, ¿no? Creo que es una de muchas ramas dentro de la innovación financiera. Creo que la ley lo que hace, y lo que es muy rico de la ley, es dejar el escenario abierto. ¿Por qué? Porque si nosotros ahorita nos ponemos una camisa de fuerza y ponemos una ley muy restrictiva, este juego de la innovación financiera es un juego que va a cambiar radicalmente con el tiempo. Entonces, lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda y el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores es definir un esquema a partir del cual podamos trabajar, podamos coexistir, y sobre la marcha se irá adecuando a las necesidades del sector financiero mexicano, pero también a las necesidades internacionales y a lo que están haciendo otros reguladores en el mundo. Lo que están haciendo los reguladores en Estados Unidos no es lo mismo que lo que están haciendo los reguladores en el Reino Unido, que empezaron un poco fueron de los primeros en esta nueva etapa, digamos, de la ley fintech. Entonces creo que México está en el centro de esa discusión, y esta nueva ley yo creo que es un gran primer paso. Sin duda un gran paso, y se pondrá interesante la discusión también en torno a ese tema o los anuncios que se hagan al respecto. Muchas gracias por platicar con nosotros, Susana, Raúl. siempre es un placer estar aquí contigo. Qué gusto, muchísimas gracias. Raúl Martínez Hostos, quien es presidente y director general de Barclays.